Mundo Empresarial, un programa hecho para empresarios con temas de interés y que sirven para actualizarnos. Diferentes expertos nos compartirán su conocimiento y experiencia. Comenzamos en Mundo Empresarial. Yo soy Leticia Rangel y yo, Claudia Orozco. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy, viernesito rico ya para descansar este fin de semana. Les doy la bienvenida a nuestro programa Mundo Empresarial, nuestro y su programa también, porque está diseñado para ustedes. Todos los contenidos están pensados justamente en todo el público que nos sigue, en toda esta audiencia empresarial o emprendedores. Y hoy les tenemos un tema bien interesante, un tema digno de analizar, pero además que vale la pena que se conozca y que se conozca a detalle. Les platico dentro de la profesión o dentro del rubro de servicio al que yo me dedico, es la consultoría. Y me he topado mucho con empresarios que no reciben estados financieros, que solo les llevan una contabilidad y a veces bastante dudosa en la manera en la que integran la información, pero no ven estados financieros. Entonces, ¿por qué son importantes tener estados financieros? ¿Qué representa todo esto? Lo vamos a ver en un momento más. Por lo pronto, yo soy Leticia Rangel y le doy la bienvenida a nuestra querida conductora también, Claudia Orozco. ¿Cómo estás, Claudia? Hola Leti, ¿cómo estás? Corriendo aquí llegando, pero un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes. Gracias por estar aquí en este programa que vamos a tener mucha información sumamente valiosa. Y bueno, para mí es un placer también darles la bienvenida, decirles que compartan, que hagan sus preguntas, que pongan atención en el tema formidable que vamos a tener el día de hoy y que obviamente va a ser algo que nos puede abrir el panorama de quizás algo que no hemos puesto atención, Leti. Sobre todo es un tema que a los empresarios, como decía, que estén sensibilizados a la importancia que tiene conocer sus estados financieros. Al final del día, un estado financiero es una radiografía de una empresa y nos da mucha información. Pero para esto tenemos a una gran invitada el día de hoy y se las voy a presentar. Ella es Mónica Ochoa. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos, contador público certificado y certificado en la disciplina de contabilidad con registro ante la Administración General de Auditoría Fiscal para emitir dictámenes fiscales. Con maestría en Dirección de Empresas por la Universidad Anáhuac, es directora del panel de expertos de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Coyoacán, y actualmente es socia de Sumare Capital Solutions SC. Mónica, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenida, de verdad es un placer y estamos engalanados y sabemos que nos vas a compartir y nos vas a obsequiar mucha información muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leti, Claudia, por la invitación, es un gusto estar con ustedes y bueno, tratar de compartirles, ¿verdad?, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hacemos y pues que los invitados, ¿verdad?, tengan un poco más de información el día de hoy. Perfecto. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Como siempre nos pasa, el tiempo se nos va volando, entonces vamos a aprovechar cada minuto. Y platícanos, vamos a empezar desde lo básico. ¿Por qué es importante tener estados financieros? Bueno, los estados financieros son parte de la información financiera. ¿Qué es la información financiera? Digamos que es el resultado de la operación del día a día de todas las empresas. Todas las empresas generan información financiera que está en términos monetarios y que se compila en esta información. Ya siendo un poco más específicos, todas las empresas deben de contar con 4 estados financieros básicos, lo que es el balance general, que es el estado financiero que refleja los activos y pasivos, es decir, los recursos que tiene una empresa y las obligaciones que tiene una empresa a cierta fecha, así como el capital contable, que es la parte de los accionistas. Ese es el balance general. El estado de resultados, que es el resumen de las operaciones, de los ingresos, de los costos, de los gastos que se generan en cierto periodo de tiempo.
Ese es, digamos, esos dos son los más relevantes para ir conociendo y sabiendo cómo va el negocio. Hay otros dos estados financieros, que es el estado de variaciones en el capital contable, que es, digamos, la información de los accionistas, de los inversionistas, cómo están sus aportaciones y cómo han generado utilidades o pérdidas durante cierto lapso de tiempo, y el estado de flujo, que es cómo han aplicado sus recursos y cómo los han generado. No sé si hasta ahí. Con esto se dan cuenta de que este tipo de información es importante, es relevante. Por eso el que su contador o su asesor financiero la tenga, la conozca, pero que además la entienda, la integre y la analice para ustedes clientes empresarios es sumamente valiosa, porque es la manera de decir cómo está mi empresa. Así es. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué no he hecho? ¿Qué me falta? ¿O qué he venido haciendo y qué necesito cambiar? De manera muy puntual. Es información que nos sirve para una toma de decisiones. Y pasando y continuando con todo esto, yo te diría, actualmente los empresarios se basan en ellos para tomar decisiones. Uh-huh. ¿Cuáles serían las cuentas más importantes de los estados financieros a las que debemos de ponerle especial atención? Bueno, digamos que cuentas no, más bien yo pensaría pues que tengan estados financieros. Quiero retomar un poco lo que... Por ahí. Sí. Empezando por ahí. Hay que tenerlos. Exactamente. Ya después vemos qué cuentas, ¿verdad? Primero hay que ver, lo que tú comentabas al principio es bien cierto. Yo también lo he vivido como asesora, tú también eres asesora de negocios, que sí hay empresas, muchas, de todos tamaños, incluso yo podría pensar que a lo mejor grandes o medianas también tienen este tipo de situaciones que no cuentan con información financiera al día. Como tú bien decías al principio, no cuentan con estados financieros mensuales, ¿no? Si acaso a lo mejor el anual, porque el SAT nos pide presentar impuestos, que ahora ya pide. Los 4 estados financieros que comentaba yo en un inicio ya también son requeridos por las autoridades. Comentario al calce, ¿no? Pero bueno, el paso número 1 o el punto que yo quisiera comentar y resaltar de todo esto es que cuenten con información financiera al día para la toma de decisiones, como tú bien lo decías. Y yéndonos con estos pasos, de tal manera que está como muy claro para todos ustedes, para todos los que nos siguen, ¿el contador es quien debería de tener esta información y quien debería informarla a los clientes? Es correcto. Todas las empresas deberían de tener un contador, si es que el mismo cliente es contador y decide, ¿verdad?, él llevar su información, llevar sus estados financieros, pero sí, el contador sería quien tendría la obligación de contar con unos estados financieros mensuales, ¿no?, que tendría que darle al cliente, ¿no?, a quien esté asesorando. Y esto lo comentamos porque a lo mejor se acostumbran, digo, y lo he visto con los clientes, se acostumbran ese día a día de que solo se procesa la contabilidad, por hablarlo de una manera, y solo se hace la declaración de los impuestos, etcétera, etcétera, declaración anual, mensual, etcétera. Y ya. Y entonces yo como empresario digo, pues entonces ya me entregó, ya hasta ahí termina la labor del contador, pero no sabemos o no le hemos pedido, no le hemos exigido que dentro de sus entregables periódicos esté esta información. Y hablando ya sea del contador externo o del contador interno, ¿es así? Sí. Puede ser interno o externo, como la empresa lo decida. Y es muy importante porque yo le preguntaría al empresario, al emprendedor, ¿cómo sabes si vas ganando o vas perdiendo? O sea, ¿cómo vas viendo cómo va tu negocio? ¿En qué producto pierdes? ¿En cuál ganas? Eso, ¿cómo lo van midiendo, Leti? Con cifras. Al final del día, los negocios se miden con resultados. Si no tenemos manera de evaluar los resultados, el cómo va nuestra empresa, ¿cómo vamos a tomar decisiones acertadas? ¿Qué opinas, Claudia? Es que justamente estoy pensando, ¿no? Y por supuesto que es evidente, o así debería de ser, que las empresas, los empresarios tengan sus estados financieros, pero me voy otra vez nuevamente, como de pronto he estado pensando en los micros, en las medianas, en las pequeñas, en los personas independientes, en las personas físicas, que a veces dices, caray, yo te entrego un estado financiero, ¿lo hago, no lo hago, dónde lo hago, quién me lo hace? Y que a veces no hemos reparado en esa parte de la importancia que tiene. Ustedes dos lo comentaban hace un momento muy acertadamente. ¿Cómo voy a saber si estoy ganando
o si estoy perdiendo, o si estoy tablas, o cómo estoy si no tengo un estado financiero. Y es que yo creo que esto de los estados financieros nos deberían de enseñar, debería ser una clase como desde la secundaria, porque es increíble. Me voy a ir, por ejemplo, a un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que la gente ni siquiera lo sabe leer. Y dice, tengo que pagar el mínimo, y van y pagan el mínimo y se la pasan años pagando el mínimo porque no saben leer un estado de cuenta o el estado bancario de sus cuentas de ahorro, de sus tarjetas de débito, y que desde ahí parte todo, porque no es todo lo que gano o todo lo que cobro, no es todo mío. Y que entonces, ¿cómo lo tengo que interpretar? Hablábamos en nuestro programa con Eduardo, que justamente de esta parte del tema fiscal. Entonces, definitivamente es esto de los estados financieros, lo tiene que tener desde, y perdónenme que lo diga así, pero desde la persona que vende tamales, lo debería de tener a su nivel, a su forma, hasta las grandes empresas transnacionales, porque si no, entonces regresamos al punto, no sabemos cuánto estamos ganando, qué producto es el que me deja más, qué producto me consume más. ¿Por qué entonces, Moni, la gente no tiene, aparte de ignorancia o por flojera, no lo sé, por qué la gente no tiene estados financieros, no? Pues la verdad es que creo que la inercia, la operación, a veces creo que es la confianza que tienen a quienes hacen los cálculos fiscales, que dicen, bueno, ahí tengo mi contador. Creo que esa es la principal razón, ¿no? A lo mejor ya en empresas más grandes, corporativos, ahí sí no hay de otra, más las que son públicas, ahí sí no hay de otra. La información tiene que estar a cierta fecha, tiene que estar publicada, no puede no estar, ¿no? Debe de haber cifras, debe de haber estados financieros. Pero en los otros casos, pues lo confían mucho a su contador, que puede ser interno, externo, como bien mencionabas, Leti, y con que no tengan problemas con el SAT, que no llegue la autoridad y que les esté multando, pidiendo información, con eso están tranquilos. Yo pensaría que pues no debiera de ser así, ¿verdad? Exacto. A lo mejor pudieran estar estableciendo estrategias operativas de algún costo, reducir algún costo, no sé, buscar algunas alternativas para mejorar el negocio, y no lo están haciendo, Claudia. Y es ahí en donde yo creo que definitivamente no es únicamente el tener un contador, sino que la gente nos debemos involucrar, saber leerlos, entender estos estados financieros y de verdad tomarnos 5 minutos, 10, 15, los que sean necesarios para poder entrar y darme cuenta cómo está mi negocio, porque de ahí voy a partir para ver qué muevo, qué quito, qué estrategia puedo tener, ¿no? ¿Qué recursos tienes? Exacto. ¿Qué debes? O sea, ¿qué recursos tienes? ¿Qué tienes en efectivo? ¿Qué tienes en bancos que puedes disponer en este momento? ¿Qué traes que te deban tus clientes? ¿Y cuánto tiempo tienes para recuperar ese dinero? ¿Y qué obligaciones tienes de pago? Eso en resumen sería leer, por ejemplo, el balance general. Y mucha gente no lo hace, muchos empresarios no lo hacen. Ahora, no es que sepan contabilidad, ¿verdad? Cargo y abono, ¿no? Lo que es la profesión, sino simplemente saber interpretar la información de su negocio. Exacto. Para tomar mejores decisiones. Y aquí es un tema en donde sensibilizar a los que dan servicios de contabilidad, a los contadores públicos, que hoy por hoy no es solo el hecho de que mi actividad termine en procesar información. Mi labor es también el de ser ese consultor para mi cliente, ya sea interno o externo. O sea, al final del día yo soy el experto en la información que se tiene contablemente, yo soy el experto en cómo está la situación de la empresa. Entonces, la obligación de todos estos contadores es acercarme a mi cliente, insisto, interno, externo, y decirle, a ver, aquí están los estados financieros, estos son los rubros más importantes, y aquí nos dice que estás perdiendo, o que te estás endeudando, o que estás dejando de vender y que no estás considerando este foco rojo, que tienes muchas cuentas por cobrar. O tienes mucho inventario que no está saliendo. Es correcto, y el inventario es dinero. Entonces, dinero, exacto. Justamente esa radiografía de cómo está tu empresa, de cómo está todos los bienes que están al interior de tu empresa y cómo te estás trabajando hacia afuera, esta información es la que de verdad deberían de darle a todos los clientes. Para eso contratan a un contador, porque a lo mejor el cliente no es contador, contrato a un especialista, ya sea por fuera o interno, pero lo contrato y al final del día confío en que me va a dar este servicio. Entonces, la profesión como tal de contabilidad
yo los invitaría a que sean más sensibles y que si quieren generar mayor valor profesional, hagan esta otra parte en donde al ser ese consultor del cliente, de verdad le van a dar un valor agregado impresionante y ustedes van a tener mucho más trabajo, porque el cliente va a agradecer tremendamente. ¿A quién no le va a gustar que le digan, claro, cuidado, aquí hay algunas alertas, como bien comentas, te estás excediendo en inventario y lleva mucho tiempo que no lo mueves, es dinero parado? Entonces, todas estas alertas son funcionales porque te van a decir a ti, empresario, ok, ¿qué debo hacer entonces para mover ese inventario? ¿Qué debo hacer para tal? Y entonces voy a tomar decisiones, pero las decisiones que se toman con información tienden a ser mucho más asertivas, a tomarlas solo para ver de dónde está, a dónde me lleva el viento. ¿Están de acuerdo? Y lo que comentabas, ¿no, Leti? Perdón, de justamente los contadores, animarlos de verdad a que les enseñen a sus clientes a leer y entender la información y que no piensen que por eso van a perder el trabajo, porque un dueño de negocio no está interesado en llevar la contabilidad. Al contrario, lo que va a suceder es que va a decir, yo tengo un contador buenísimo que me enseña a leer, me enseña a entender y a tomar las decisiones correctas, pero todo parte de un estado financiero. Claro, sí, los contadores, como bien lo comentas, Leti, debemos de ser asesores de negocios, ya sea en el campo que sea, ¿no? Contador, auditor, porque son muchas ramas, ¿verdad? Especialidades, pero no enfocarnos al cargo y el abono del día a día, ¿no? Que es como nosotros registramos la contabilidad, ¿no? Sino en asesorar a los clientes. Es correcto. Ahora, imaginemos que ya el contador asumió el rol que le corresponde, ya se sienta con el cliente y aquí están los estados financieros. Yo, empresario, no tengo ni idea. O sea, híjole, no le entiendo y siempre, si soy muy metido, le voy entendiendo, pero si soy el que le deja todo la responsabilidad al contador, pues no va a saber ni de qué me está hablando. Entonces, obviamente, debería de darle información de cada rubro que conforma el estado financiero y decirle qué le está diciendo. ¿Cuáles serían estos rubros importantes que yo como empresario, cuando me presenten estados financieros, que yo deba decir, esto es importante, esto me da información de tal y tal? ¿Cuáles serían, si tuviéramos aquí el estado financiero, bueno, enfócate, esto te va a decir tal y esto tal? ¿Cuáles serían estos puntos? Creo que todos, pero bueno, enfocándonos a lo que acabamos de comentar hace un momento, balance general, inventario. Si el saldo del inventario está muy grande, vamos a ver todos los activos que tienes, hablaba yo de los recursos, ¿no? Todos los recursos que tienes, que sea cierto monto, y el inventario es el 90% de esos recursos, ahí sería un foquito rojo, ¿no? Oye, ¿por qué hay tanto inventario? ¿Por qué no se ha movido? Y lo comparas con el año pasado y a lo mejor el incremento es muy grande. Entonces ahí se tendría que ver qué pasó, ¿verdad? ¿Por qué estamos teniendo tanto inventario? Clientes, la cartera. ¿Me están pagando mis clientes? A lo mejor también tengo un incremento y muy importante en cartera. A lo mejor no estoy cobrando como deba de ser y no me he dado cuenta. Yo delego, tengo a mi contador, al área de cobranza, ¿no? Todo el mundo quien me ayuda a mi área financiera, pero no veo que no estamos cobrando. Hay un cliente que de la cartera representa el 80%, por decir algo, y no estamos viendo que no nos está pagando pues como debería de ser, ¿verdad? El efectivo. O sea, creo que cada rubro tiene su tema, ¿no? Su problemática, pero un análisis muy sencillo que se podría hacer, empresarios, comparar cifras de un periodo con otro y ver esas variaciones que no hacen sentido, que son muy grandes o que están hasta, no sé, que se ven raras en los estados financieros, preguntar, oye, ¿por qué hay tanta variación entre impuestos, por ejemplo? ¿Por qué en impuestos tenemos una variación tan grande en un año con otro? Inventarios, ya dije, clientes, bancos, no sé. Ese ejercicio los empresarios lo podrían hacer y da mucha luz de cómo va el negocio, comparándolo con un periodo anterior. Puede ser el mes anterior o el año anterior. Y esto que comentas es bien importante, esa comparación de ejercicios, de año con año, mes con mes, porque ustedes se van a dar cuenta cómo se van comportando las cifras y cómo está evolucionando su negocio, si realmente está evolucionando para crecer o no, y entonces todavía
deben preocuparse más, porque si no está evolucionando con cifras cada vez más sanas en un gráfico, si lo viéramos así con números ascendentes, aunque sabemos que los negocios a veces tienen picos hacia abajo, que haya más tendencia hacia arriba, pero si nos está reflejando este comparativo que estoy peor que el año pasado, algo está pasando. Sí. Por eso hace rato hablaba sobre esas alertas que nos dan los estados financieros, en donde nos permite realmente identificar qué estoy dejando de hacer. Exacto. O qué debo hacer diferente. Un empresario es importante que trabaje con disciplina. Y la disciplina financiera es bien, bien importante. Disciplina en todos los sentidos. En los procesos, en la gestión, en el análisis de la información, en la emisión de información, etcétera. Pero financieramente, imagínense si no le ponemos atención, ¿dónde queda nuestro patrimonio? Claro, y fíjate que yo también he visto en la profesión que muchos empresarios se enfocan a la parte fiscal, que sí, es muy importante, las autoridades, las multas, pero descuidan toda esta parte que tú estás comentando, ¿no? Del negocio, de ver más allá, ¿verdad?, que el cálculo de impuestos. Y qué importante, y tú lo comentabas, Claudia, también, qué importante es que se tome como una disciplina desde que uno es emprendedor. En las escuelas de emprendedurismo deberían decirle, a ver, ojo, vas a emprender, pero aprende primero a analizar números. Porque podemos llegar con mucho ímpetu con un proyecto y, con esto me voy a comer al mundo, y ahora inventé o voy a cubrir la necesidad tal, pero si no pongo atención en los números, aunque el proyecto de emprendedurismo pueda ser muy bueno, va a tener problemas. O hay cosas que se les van, por ejemplo, sí he sabido de casos de emprendedores que se van vendí tanto, ¿no? Y no miden los costos, ¿no? Exacto. Bueno, vender tanto, ¿cuánto me implica? Necesito no sé, a cierta gente de cierta experiencia que me cuesta tanto. Si es empleado con toda la carga social, IMSS, o sea, no lo ven de esa manera integral, sino, pues vendo un proyecto de tanto en importe y no lo comparan con lo que les va a costar. Entonces, al final, pues, a veces hay pérdidas o el resultado no es el esperado. O sales tablas, exactamente. Porque no evaluaste pero precisamente eso que costo. estoy comentando y que tú estás diciendo también, se hace al inicio de cada proyecto, cuando apenas estás bien, no ya que prestaste el servicio, sobrepasó. Ya que vendiste, Claro. Ya que invertiste. Exactamente, o sea, estos ejercicios son antes. Y que se me ocurre entonces, que fíjense qué interesante, porque entonces desde cuando uno está en la labor de ama de casa, deberíamos de tener un presupuesto, ¿estás de acuerdo? Y que así viven. Deberíamos, de verdad, ¿no? Porque de pronto dices, a ver, ¿cuánto gano, cuánto recibo, de dónde reciba y cuánto gasto? Porque como dicen, ¿en qué se ve el dinero? Pues los gastos hormiga. Y no sabemos. Exacto. No sabemos. Y sabes que yo me compro mi cafecito todos los días y llego al trabajo y pues ahí voy por mi termito y llego con mi cafecito y luego el lunch y luego me voy a comer al restaurante fulanito porque me encanta y llega la quincena y de pronto la gente ya está así como en números rojos y ¿en qué se me fue el dinero? O el ama de casa que dice, pero si nada más fui, hice el mandado, la comida y no compré nada y no te das cuenta que pues te fuiste al cafecito con las amigas o le compraste al niño en las chucherías o le diste dinero en lugar, le diste dinero en lugar de ponerle un lunch y que desde ahí creo que parte todo esto, no es un estado financiero como en una empresa, sí, claro. Por supuesto, pero es un presupuesto básico y elemental. Cuánto tengo, cuánto debo de pagar, cuánto es de la renta, cuánto es de la luz, cuánto es del gas y todos estos detalles que nos van a ayudar a tener una visión, porque hay mujeres, y hablo de mujeres porque estoy diciendo en el tema de las amas de casa, hay mujeres que les rinde el dinero de una manera increíble y hay otras que se les va como agua. Sí, es por correcto. Supuesto. Y retomando lo que comentabas, Moni, hace un momento sobre que muchos se van con el tema fiscal. ¿Será que la contabilidad fiscal es más relevante que la financiera? No, bueno. Ojo, empresarios, con esto. No, van juntas, o sea, están ligadas, pues, o sea, no. Puedes hacer estrategias fiscales, a lo mejor para buscar alguna alternativa que te dé que pudieras bajar tu pago de impuestos, obvio, respetando la ley, pero van juntas, o sea, no pueden estar separadas. Es parte de todo, o sea, es parte de los análisis financieros, incluyen también la parte fiscal, o sea, no son separadas, van juntas. Uh-huh. Todo esto es información que
el empresario debe considerar, y a veces parece que la balanza se inclina más hacia el Aparte pago de fiscal, impuestos. sí. ¿Estás de acuerdo? Hacia Sí. el fiscal, hacia la parte fiscal, en donde hay cuánto hay que pagar la Hacienda, a ver la declaración mensual, la declaración anual, pues hay que pagar, me lo gasté o lo guardé, o Porque qué es hice como con el el terror, fiscal. ¿no? Sí. Y no quiero que la mamá regañona o que el papá que te llegue gobierno una me auditoría. O la Claro, multa, la entonces multa, el ¿no? terror, ¿no? El terror, y por eso creo yo que el enfoque está ahí, pero se pierde de vista todo lo demás que es lo que están comentando. Sí. Si no nada más tener que mis recibos, que mis documentos, que mis timbrados famosos ahora, no, tiene que estar ligado a la contabilidad, a las cifras financieras. Sí, al final del día tenemos obligaciones que cumplir como empresarios, y eso es hacia las autoridades, y es lo que tributamos, pero hacia adentro es qué está pasando con mi empresa. Sí, por decirlo de alguna manera, ¿es correcto? Sí. En donde hacia adentro, pues sí, yo ya cumplí con mis obligaciones como empresario a través del pago de impuestos, mi contador ya lo gestionó, etcétera, pero yo como empresario, ¿qué está pasando al interior? ¿Qué estoy viendo al interior de mi empresa? Como dices, oye, mis ventas están cayendo, se está reflejando en números, todos estos números. Tengo más inventario y lo tengo acumulado, eso es dinero, son números. Ahora, ¿cómo lo saco? ¿No? ¿Cómo lo saco? Si es ¿Cómo una hago que rote ese Exactamente. inventario? A lo mejor le voy a perder porque es un producto que ya no está, digamos, al momento, Claro. Entonces, ¿cómo reconozco ese deterioro de ese inventario? No, todo va ligado, Leti. Sí. Inclusive hasta el tema de capital humano. No perdamos de vista que un empresario debe de tener áreas de apoyo y pilares importantes de apoyo. Y un buen contador es uno de los más importantes. De los principales, sí. ¿Por qué? Porque justamente nos va a decir cómo está la situación de nuestra empresa. A lo mejor si nuestra empresa es de logística, pues tenemos al de logística, que ese le pega directo a nuestra oferta de valor, al de recursos humanos, etcétera, dependiendo el rubro de nuestro negocio. Pero los números es algo que todo empresario tiene que tener, y no solo para pagar impuestos, debe tenerlo también para el análisis de información. ¿Es así? Sí, así es, Leti. Ok. ¿Qué más, qué recomendaciones le das a nuestros empresarios en cuanto a la importancia del estado financiero? Que diga, ya le pedí a mi contador que me dé estados financieros, ya le dije, oye, pues platícame de mis inventarios, platícame de mis ventas o de lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué otros aspectos debería de poner en especial atención el empresario? Bueno, decía yo, un buen análisis de cifras mensual. Mi recomendación es que fuera Cuando hablas de cifras, ¿te refieres ya a los totales, a los estados financieros que estamos comentando? Okay. El ejercicio que yo recomendaba básico en un principio, o al principio de la plática, es comparar las cifras, ¿verdad? Para ver esas variaciones, si hacen sentido, si hay que ajustar en algún número, algún producto, ¿no? Y otra recomendación, Leti, pues también sería tener una tercer persona que revise las cifras, ¿no? Que también eso le podría dar cierta validez, lo que es un auditor externo. Digo, ya teniendo las cifras, los estados financieros, el contador ya nos da nuestros estados financieros, ya analizamos variaciones y demás, pero no está de más también que un tercero nos dé su opinión sobre las cifras que tienen. Y aquí es donde entran los auditores. Algunos empresarios dirán, es que no necesito una auditoría. Ojo, es una herramienta o es un servicio que nos da transparencia, que nos permite identificar si las cosas se están haciendo bien. ¿Es correcto? Sí. ¿Qué debería revisar un auditor? ¿O qué, si yo tengo mis estados financieros, ya me los dio el contador y ahora me acerco al auditor? ¿Qué me va a dar un auditor? No, pues el auditor ahora sí que te va a dar una opinión, ¿verdad? O un informe donde te va a confirmar si las cifras de los estados financieros que hemos comentado son razonables o no lo son. ¿Qué va a hacer? Pues todos los rubros que ya platicamos, pues va a revisar que sean razonables bajo cierta metodología o normatividad que existe. Y va a hacer muestras, va a hacer selecciones de documentación de partidas donde va a validar que cada número que está ahí en tus estados financieros, llámese balance general, estado de resultados y los otros dos que comenté, son razonables. Eso es lo que en resumen va a hacer el auditor.
Cuando dices razonables, ¿te refieres a que son válidos? ¿O que tienen lógica? Certeros, sí, porque una auditoría no es al 100%, no va a revisar el gasto de 10 pesos, ¿no? Hay cierto, y esto ya es un poco técnico, es de acuerdo a la normatividad de auditoría, que te da la opción de determinar un monto sobre el cual revisar y cuál no revisar. Por eso es razonable, no puede decir que esté bien o sea correcto, ¿no? Es razonable. Así es como se emite la opinión del auditor. Pero eso te da mucha luz, te orienta, o sea, te dice, bueno, ya hablábamos del contador, la función del contador. El contador va a hacer sus registros, va a sacar los estados financieros, nos los va a dar a los empresarios, ¿no? Hay reuniones y demás. ¿Qué va a hacer el auditor? Pues va a revisar que esos estados financieros sean razonables. Probablemente el contador omitió algún registro, algún tema que se le fue, porque somos humanos, ¿verdad? Hay errores, todos cometemos errores, pero el auditor dentro de su revisión puede detectar ese tipo de problemas que pudieran haber, ¿verdad? Que algún tipo de ajuste o a lo mejor un impuesto que estén pagando mal, todos este tipo de observaciones o de comentarios pueden salir del auditor. Y estas revisiones son son muy útiles a los empresarios, porque con eso ya el empresario pudiera tener certeza o confiabilidad de las cifras que le está emitiendo el contador. ¿Y cada cuándo se debería de hacer una auditoría? Pues por lo menos una vez al año, o sea, de un periodo completo, de un ejercicio. Estas auditorías también son requeridas para las autoridades. Ahora que regresó en 2022 los dictámenes fiscales, les llaman ellos, precisamente es una auditoría de estados financieros. O sea, esto ya está incluso requerido, bajo ciertos parámetros de las empresas, porque no todas están requeridas a hacerlo, cierto nivel de ingresos y otras métricas, ya es requerido por la autoridad que un dictaminador valide los estados financieros. Pero bueno, siendo empresas que no están requeridas por las autoridades, pues se les pueden dar comentarios de valor a los accionistas, estrategias fiscales, estrategias financieras, operativas, ¿verdad? Como parte del trabajo del auditor, aparte de emitir su opinión, que es una hoja 2-3, donde dice que las cifras son razonables, también es su obligación emitir una carta de recomendaciones. Eso es bien importante. Una carta de recomendaciones y observaciones. Claro. Entonces, y contratar a un auditor, hablar de caro o barato eso es relativo, porque al final del día es que quiero, pero pensando en una pyme, ¿es interesante para ellos? ¿Es válido? ¿Está al alcance? Sí. Ahora sí que dependiendo del tamaño de la empresa, no es ¿cómo decirlo? ¿No? Un fijo, ¿no? Empresas grandes, medianas y chicas. No, o sea, para hacer un presupuesto para una auditoría, pues se piden estados financieros, las declaraciones, y dependiendo del volumen que pudiera resultar del trabajo del equipo que tiene que hacer la auditoría, se hace un presupuesto y se presenta una propuesta. O sea, sí podría estar al alcance de cualquier tipo de empresa. Ojo. Pequeñas, medianas, grandes, transnacionales. ¿No? Sumare Solutions. No. Sumare Capital Solutions. Me falta el capital. Sí. Ok. Y en un momento dado, bueno, ya quiero contratar a un equipo de auditoría, un auditor. ¿Qué debo yo como empresario evaluar en un equipo de auditoría para decir que estoy haciendo una buena contratación de un buen equipo? Pues usualmente cuando se presentan, y lo hablo por experiencia, se presentan propuestas, hay entrevistas con la administración, con los dueños, con el área financiera, ¿no? Y sí, usualmente piden el perfil del equipo, de las cabezas, de los socios, y el perfil en sí de la firma, ¿no? Usualmente son firmas de auditores, contadores, ¿verdad?, que presten estos servicios. La administración o los dueños que están solicitando el servicio tienen entrevistas con quien va a brindar el servicio y piden información también. Las certificaciones ante el colegio y todo esto también lo han pedido, la capacitación. Incluso ya en empresas grandes, en grandes corporativos, ya van mucho más allá, ¿no? Otro tipo de investigaciones, cultura de trabajo, ética, todo eso se tiene que cubrir.
Y eso está normado, para los auditores está normado. Sí, es muy transparente, sí, porque al final del día es darles la información de nuestra empresa. Es correcto. O sea, es dejarlo todo, toda la radiografía, claro, que entren a mis instalaciones, sí, que entren a mis números y dárselos a alguien para que los maneje. Por eso preguntaba qué debíamos revisar, porque pues, híjole, me llega alguien y me dice que es el auditor y yo no sé quién es, o sea, y qué le debo pedir y le voy a dar todos los números, de mi empresa, pues no es algo que se dé tan fácil, ¿no? Y de entrada justamente, ¿no? ¿Quién dentro de la empresa tiene que tener acceso a estos estados financieros? Uh-huh. ¿Quién sí, porque así nos conviene como empresa, y quién de plano, o sea, no, son las tripas, es todo, ¿no? Y cuántos casos hemos habido de que cosas que no queremos ni mencionar, pero que la gente pone, ¿no? Por saber los ingresos, todo el dinero que se maneja y todo esto, pero ¿quiénes son las personas que sí o sí tienen que conocer los estados financieros de la empresa? Sí, en todas las firmas debe de ser así, que todos los miembros del equipo, los colaboradores deben de firmar un código de conducta, de confidencialidad. ¿Quiénes deberían de accesar a la información de cada empresa? Pues el equipo que va a atender a esa empresa, con estos parámetros que les comento. O sea, se tiene que firmar un convenio de confidencialidad, no pueden estar compartiendo datos, porque es información muy sensible, ¿no? Claro. Pero eso todas las firmas lo debemos de tener. Eso es cuando hablamos de una auditoría, pero de la gente que labora diariamente dentro al interior de la empresa, al interior, ¿quiénes son los que tienen que tener acceso a estos o conocimiento de estos estados financieros? Digamos que es la parte técnica, el equipo técnico. En una empresa puedes tener el área administrativa, que el recepcionista, quien te ayuda a facturar, no sé, ¿no? Esas personas no, porque no serían parte de tu equipo. Claro. Y en sí, pues el equipo que va a practicar la auditoría, como lo mencionaba, aparte del tema de confidencialidad y de ética, deben de tener los conocimientos técnicos para practicar este tipo de trabajos. Pero los usuarios de estados financieros, o sea, si tú como auditor llegas a una empresa, y lo que entiendo de tu pregunta, Claudia, a lo mejor yo como empresario, ¿quién más puede ver mis números? ¿Quién más puede tener esta información de la los auditoría? Internos. Así es. O sea, de los estados financieros ya emitidos por el auditor. ¿O por el propio contador? Bueno, o sea, ahora sí que el empresario, si los quiere compartir a un tercero, por ejemplo, hay proveedores que piden estados financieros para poder brindar un servicio. Uh-huh. Los bancos a veces piden estados financieros, uh-huh. Aparte de estados financieros básicos, que son los que ya comentamos en varias ocasiones, a veces los piden dictaminados por el tercero. La autoridad, comentaba yo hace un momento que a partir de 2022 hubo varios cambios en cuanto a la declaración anual de personas morales, por ejemplo, donde ya pide los 4 estados financieros. Eso no se hacía en el pasado, o sea, eso es 2022 hacia adelante. ¿Quién más puede ser? Los accionistas, obviamente, pues van a querer ver esa información para toma de decisiones, proveedores, las autoridades y cualquier tercero que el cliente, que la administración considere necesario para darle esa información. Y aquí ojo con el riesgo a empresarios de que, volvemos a lo mismo, es información sensible que aún al interior de su empresa no pueden compartirle a cualquiera. Exacto. Yo le sugeriría al empresario o al dueño de la empresa que lo vea con los accionistas, es importante, que lo vea con su contador interno, con su financiero y que ellos vean los resultados de una auditoría, es importante. De ahí hacia al interior de algún otro cargo no es necesario, porque los únicos que deben saberlo es el empresario para su toma de decisiones, para saber cómo está su empresa. El consejo directivo, es correcto. Cuando hay un consejo de administración es obligado. Cuando hay un consejo familiar, hablando de una estructura corporativa familiar, consejo familiar es obligado que lo vean, el consejo de administración también, y por tanto la dirección general es importante. Y hablábamos también de que sean dictaminados. Uh-huh. Justamente en los temas de empresas familiares también es importante, porque le dan justamente esa certeza a la información.
¿Es necesario que el empresario siempre pida que sus estados financieros estén dictaminados o no es necesario? Pues tanto como necesaria, no, pero sí es muy recomendable. Muy, muy recomendable. Les comentaba, los contadores, a lo mejor por tema de operación, de tiempo, puede ser que algún registro no se esté haciendo de forma adecuada o que no se haya actualizado. La normatividad contable y fiscal es muy cambiante, Leti, muy, muy cambiante. Entonces, sí, es correcto. A veces por el día a día, pues a algunos contadores no les da tiempo de actualizarse y demás, y hay registros o algún tipo de, pues sí, registros que afectan la contabilidad que no se hacen, ¿no? Y eso lo detecta el auditor. Entonces, creo que sí es muy recomendable para confiabilidad de las cifras, que se puedan auditar los estados financieros para confianza de los accionistas o del consejo o de quienes toman decisiones. Mi recomendación sería sí, y más que tener el número, la opinión y los 4 estados financieros, también hablaba yo de la carta de observaciones y hallazgos. Esa es muy, muy importante porque son comentarios de valor que pueden servir mucho al negocio. A veces son operativos, financieros, fiscales, algunas recomendaciones de a lo mejor estás pagando, no sé, ahorita no se me viene ninguna a la cabeza, pero pueden ser recomendaciones de mucho valor que pueden ayudar al negocio. Sobre todo que cuando son contadores internos, algo que me ha tocado ver al interior del tema de la consultoría, es que se quedan más obsoletos, que no se preparan, que no se actualizan. Un contador, como cualquier profesional, debe de actualizarse, el tema que sea, o sea, sí. Pero el contador con cambios, reformas y demás, por supuesto que con mayor razón, pero a veces las actualizaciones no se da la preparación y esto genera lagunas al interior de la actividad como sí. Tal. Entonces, es importante que acudamos a una auditoría, a un proceso de auditoría, a un servicio, cuando menos una vez al año, porque nos va a dar la tranquilidad como empresarios de que nuestro contador o está haciendo también bien o no las cosas, y si no está haciendo bien no es para que lo corran, es porque a lo mejor no lo hemos capacitado, no hemos invertido en su capacitación y habría que capacitar. Como decimos, a veces nos vamos más por la capacitación fiscal, a vete a las reformas fiscales y vete a tal, y párale de contar, cuando al final del día es un prestador de la empresa, es un colaborador que como todos debe recibir capacitación. Así es. Entonces, cuando menos una vez al año, que tengan un servicio de auditoría. Sí, para, digamos, tener un ejercicio completo, ¿no? Un año completo. Y poder dar, pues, opiniones de valor y ver que las cifras sean razonables. Esa sería como mi sugerencia. Y digo, es sugerido, es recomendado, no es necesario. Sería necesario si la autoridad lo pide, como yo comentaba. A partir de 2022, cierto nivel de empresas ya es requerido que sus estados financieros sean dictaminados. Ahí sí no hay de otra. Y no es auditoría fiscal, o sea, debe ser una auditoría con base en normas de auditoría. Entonces, en ese caso, pues sí es obligatorio, por decirlo así. Pero sí, yo sí lo sugeriría, lo recomendaría. ¿No? Y hay algo que tiene que quedar muy claro entonces, el que son las auditorías fiscales y que lo fiscal va completamente, aunque va tomado de alguna manera de la mano, pero es completamente independiente de los estados financieros, de toda la contabilidad y de todo lo que representa, y es lo que estás diciendo, que los empresarios no se confundan y que piensen que por el hecho de cumplir con el SAT y todo el tema fiscal, cumplieron ya con toda la otra parte o ya está solventado, porque el SAT no necesariamente es el que nos va a dar el reflejo de cómo estamos nosotros. Cómo está tu negocio, así es, claro. Exacto. Así es. Y también hablabas hace un momento sobre algunos estados financieros que se deben de presentar, específico, por ejemplo, para el banco. ¿Sí? Si yo requiero algún apalancamiento, algún préstamo financiero, me acerco a la institución financiera y me va a pedir justamente estos. Ese es a requerimiento del banco. Es correcto. Y como bien comentabas, también aquellas empresas que están creciendo, que van evolucionando, también hay ciertas empresas más grandes que antes de contratarlos les piden ciertas auditorías, les piden estados financieros, auditan sus procesos inclusive para asegurar que lo que yo voy a contratar a través de ti me funciona como empresa. Algunos proveedores también quieren estados financieros o piden estados financieros dictaminados. Entonces, ¿es válido que una empresa le pida a un proveedor sus estados financieros?
Bueno, si va a ser tu proveedor, pues sí, o sea, tú para poderlo contratar tienes que evaluar que sea la mejor opción, ¿no? Y sí estarías en tu derecho, pues, de pedirle cierta información. Independientemente del servicio que te otorgue. Sí, yo pensaría que si es algo como muy sensible, algo del core de tu negocio, pues sí. Pero en términos generales sí podrías pedir esa información. El proveedor puede negarse a dar esa información, decir, oye, yo voy a ser tu proveedor en tal rubro, pero pues no te voy a dar mis estados financieros. Bueno, pues ahora sí que ¿Puede pasar eso? Sí puede pasar, pero ya sería decisión de quién lo va a contratar, o sea, ok. Porque también vamos a ponernos del lado del empresario, Leti, a ver, yo quiero estar seguro de quién estoy contratando, que sea una empresa válida. Cada empresa tiene su forma de contratar proveedores, si les pide el acta constitutiva, o sea, su nivel de información, cómo documenta su gestión de proveedores, ¿no? ¿Qué tanta seguridad quieres tener de quién estás contratando, no? Y que además es como de uso común, o sea, a ver a quién contrato, a ver, dame tu acta constitutiva, tu constancia de situación fiscal, claro, ¿no? Y a veces hasta la opinión de cumplimiento. Esa creo que ya todo mundo la está. Esa ya es de cajón, pero a veces hasta la opinión de cumplimiento te llegan a pedir. Algunas empresas sí te la piden. Es correcto. Sí. Con la intención de asegurar que estés al día, que estés cumpliendo. A quién estás contratando. Así es. Tiene la suficiente capacidad para brindarte el servicio o el producto, dependiendo de lo que, ¿no? La gente está preparada, la gente que tiene. O sea, sí tenemos que hacer una evaluación, porque al final va a ser quien me va a proveer el servicio o el producto que voy a vender a mi cliente. O sea, sí es muy importante este tipo de evaluaciones, Leti. Y dime una cosa, tu empresa ofrece este servicio. ¿Qué le estarías recomendando a todos los empresarios para que se acerquen a ustedes y los contraten? ¿Qué le dirías en cuanto a qué ofrece tu empresa en específico? Porque a lo mejor yo tengo 3 opciones de empresas que me dicen que me van a ofrecer la auditoría. ¿Cuál sería el valor agregado que ofrece en tu empresa? Bueno, mira, algo que ahora sí que ya probado hemos brindado en estos últimos 4 años es la cercanía de los socios con el cliente. Provenimos de firmas grandes, todos los que formamos la firma, por lo menos los socios, asociados y socios, las 4 grandes, no las voy a mencionar, pero bueno, todos venimos de esas firmas, traemos una cultura organizacional pues de ese nivel, ¿verdad? Y la tratamos de bajar a nuestras firmas, ¿no? ¿Qué veíamos allá? Que nosotros hacemos diferente acá, la lejanía de las cabezas de los socios. La frialdad, eras un cliente más. Lo digo con todo respeto, pero atendía al cliente, el staff, el encargado, y no demeritando la labor de cada quien, ¿no? Pero los socios estaban muy lejos del cliente, muy lejos del dueño, del director de finanzas, del contador. Lo que nosotros hacemos es estar cerca a los socios. Tenemos al equipo, obviamente, la base, nuestros encargados, staff y demás, pero estamos muy cerca del cliente, precisamente para brindar un mejor servicio, pero para este tema de pues dar recomendaciones de valor, emitir informes de calidad y todo este tipo de cuestiones. ¿Cuál sería el valor agregado? Lo que te comento, la cercanía de los socios, porque es muy, muy relevante. Sí es un diferenciador. Yo sí lo veo así. Total. Además, los empresarios que no tienen esta área como un área interna, como las grandes firmas, el tener un aliado estratégico que me diga honesta y éticamente, profesionalmente, partiendo de ese conocimiento, que me diga en qué debo poner atención, eso se agradece. Eso se agradece, y sí es un valor agregado bien importante, y que de verdad los clientes te genera inclusive lealtad con los empresarios, con los clientes. Sí, la verdad es que sí estamos muy de cerca con todos, o sea, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y sí ha dado resultados, ¿no? O sea, a los clientes pues les gusta, pero al final lo ven en los resultados, porque nos lo comentan también. Ok. ¿Cuánto tiempo llevaría en promedio una auditoría? Me imagino que tiene que ver con el tamaño de la empresa, las grandes empresas, las medianas. Una pyme, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le llevaría una auditoría? Pues mira, dependería
si la información está rápido, digamos, en términos generales. ¿Al día? Si tienen orden. ¿Al día? No. Me refiero, vamos, en forma rápida les platico cómo es el proceso más o menos. Se hace la carta convenio, se pone una fecha de inicio del trabajo. Antes de entrar se manda un requerimiento de información, que es todo lo que inicialmente necesitamos para empezar nuestro trabajo. Si todo eso el día 1 ya está concretado, carta, convenio, requerimiento, se supone que cuando uno empieza el trabajo ya debe de haber cierto nivel de información listo para revisar, ¿verdad? Excelente. Entonces, partiendo de ahí, por ejemplo, una pyme, calculo unas 2-3 semanas, y lo que lleve el informe, ¿no? Y las conclusiones, a lo mejor un mes, Leti, dependiendo del tamaño. Pero también, además del tamaño, es lo que yo comento, que la información esté disponible. Eso sería como el corto tiempo. Ajá. Y lo máximo que se llegan a tardar. Bueno, llega a pasar que un año a lo mejor. Wow. Ok. Sí, nos ha llegado a pasar por retrasos de cualquier índole, que empieza a haber temas que se empiezan a alargar y todo eso. Sí pudiera haber de un mes, de una empresa pequeña, que todo esté listo para revisar, que se revise, un mes y medio, yo creo, con todo informe también, ¿no? Porque lleva su proceso, ¿no? A lo mejor estoy exagerando, cortando los tiempos, no, porque incluso ya el emitir el entregable, que son los importes y los informes, y la carta de observaciones, también lleva su proceso, ¿no? Y aparte necesitamos correr un proceso interno de revisión de calidad, que todos los despachos de auditoría debemos de tener. Entonces, eso también lleva cierto tiempo. Y es también para seguridad de los clientes, que hay aparte del tercero que revisa las cifras del cliente, hay otros ojos que revisan que tu informe y tu auditoría se haya llevado conforme lo dicta la norma. Como la auditoría interna de la auditoría. Sí. Pero una auditoría de calidad. Y eso es requerido por las normas. Muy bien. Ahora, ¿hay algún mes en particular a lo largo del año en el que ustedes recomienden que se haga la auditoría? Bueno, me imagino que después de las declaraciones, pero no sé. Sí, bueno, mira, dependiendo del tamaño, o sea, lo que se sugiere siempre es que haya una auditoría preliminar para empresas grandes principalmente, grandes transnacionales, de grandes hacia arriba, a lo mejor hasta en todas, ¿no? Dependiendo, pero bueno, se sugeriría una etapa preliminar de auditoría donde evalúes ciertos rubros de los estados financieros, control interno a lo mejor, y ya la parte de cierre donde ya veas los cálculos finales de impuestos, la parte de cierre, o sea, sí, por lo menos que se dividiera en 2 partes, para que no se te alargue tanto el tiempo y sea efectivo. ¿En 2 periodos? Sí, en 2 periodos. ¿Qué fechas podría ser una preliminar, por decirte, a octubre, con cifras a septiembre, y pues el cierre que sería los primeros meses o después de la declaración anual, como se confirmen las fechas. Pero yo sí sugiero en 2 visitas. ¿Por qué? Porque en la preliminar puedes encontrar temas antes del cierre del ejercicio. La auditoría puede darles algunas observaciones de valor o correcciones que se pueden hacer antes del cierre del ejercicio. Ok. Genial. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Tan rápido. No, bueno, por eso siempre tratamos de entrar inmediatamente, porque de lo contrario el tiempo pasa volando. Y de verdad que hemos podido aprovechar con toda la información que tú nos has compartido, Mónica, toda la información de darnos un panorama de la necesidad que esto implica. Compártenos los datos de tu empresa o dónde te pueden localizar para que tengan un proceso de auditoría bien manejado con esta oferta de valor. Bueno, Sumare Capital Solutions, estamos con oficinas en Polanco y en la Colonia del Valle. La red es sumarecapitalsolutions.com, creo que son de las que me acuerdo. Ok, pues búsquenlas en las redes, traten de contactarlos y sobre todo traten de generar esta disciplina de buenas prácticas financieras que son necesarias. Claudia. Pues se nos acabó el tiempo, nos vamos, pero no sin antes saludar a Lourdes Trejo, que nos deja saluditos. Claudia Vargas, muy buenos consejos, gracias Moni, ha sido un placer, una gran enseñanza, a reorganizar en el cerebro, que tenemos que poner orden en las empresas, que tenemos que tener estos estados financieros, y que obviamente esto nos va a dar una mayor tranquilidad en todo lo que estemos haciendo. Así que mil gracias, Mónica, de verdad, esta es tu casa, gracias, puedes volver cuando gustes, aquí
estaremos. Leti, un placer, mil gracias. Gracias a todos por haberse conectado. Compártanlo, denle manita arriba, porque esto nos ayuda a crecer y a que llegue a mucho más personas, que esta información le puede ser de utilidad, y nos vemos dentro de 8 días. Claro gracias, que sí. gracias a las dos. Y hasta luego. Buen fin de semana para todos. Bye. Este fue su programa, Mundo Empresarial. Los esperamos cada viernes de 2 a 3 de la tarde. Sus amigas Leticia Rangel y Claudia Orozco.